en primer lugar, dar la bienvenida y agradecer a todos y a todas la asistencia. Simplemente comentar brevemente para la gente que sea la primera vez que viene a este espacio o que no nos conoce como lugar o como organización, que nos encontramos en el Ateneo La Morrallita. Esto es un espacio que abrimos y que impulsamos desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, IZAR. Y un espacio que creamos ya hace casi 2 años con bastante trabajo e ilusión, con la idea y el objetivo de que fuera un espacio abierto un poco tanto a diferentes organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales de la ciudad y de otras partes del Estado, pues con la idea de que sea un espacio de encuentro y un espacio de debate, ¿no? En esta línea realizamos una serie de actos y una programación que normalmente la hacemos para cursos escolares, la vamos sacando cada trimestre y concretamente solemos hacer actos en algunas ocasiones, como habéis podido ver por los carteles que tenéis, quizás los actos tienen un carisma, un carácter más cultural y en muchas de las otras ocasiones pues realizamos actos de un contenido mucho más político, como el acto que tenemos hoy, para analizar o hacer balance y formarnos sobre ciertas cuestiones, ya que entendemos que el debate, la reflexión y la formación es una cuestión muy necesaria para la intervención política en el día a día. Concretamente, este acto que tenemos hoy es el primer acto de este trimestre y de este curso escolar. Hemos querido realizar un acto un poco que esté centrado en la cuestión de un periodo histórico de Chile, precisamente porque, me imagino como que muchos de los que estáis aquí ya conoceréis, el pasado 11 de septiembre se cumplieron los 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Fue un golpe de Estado que terminó con lo que fue el Gobierno de Unidad Popular que presidía Salvador Allende y que posteriormente dio paso a lo que fue una de las dictaduras más sangrientas y más cruentas que se conocen en toda América Latina, ¿no? Veíamos muy necesario empezar en lo que serían los actos de este año precisamente con esta cuestión debido a la fecha, en un acto que nos permita también analizar un poco todo aquel periodo histórico, lo que supuso el ascenso de la Unidad Popular, lo que supusieron todas las políticas que se llevaron a cabo por parte del Gobierno de Unidad Popular y las posteriores políticas después del golpe de Estado de Pinochet. Para este acto contamos con Xavier Arrizabalo, que es autor, para si muchos no lo conocen. Él trabaja como profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, es sindicalista, es militante del POSI y es un amigo de la organización, ya es la segunda vez que está con nosotros aquí en el Ateneo La Morrallita. Y es una persona que conoce bastante de la historia de Chile, de hecho ha pasado temporadas por allí, y es el autor de uno de los libros, de hecho creo que fue la primera edición en el 95, ¿no?, de Milagro... ¿No habías nacido tú? Sí, había nacido. Milagro Quimera. Y justo en este año 2023 ha vuelto a sacar una reedición de este libro a los 50 años del golpe de Estado. Y por nuestra parte, agradecer muchísimo la asistencia al acto, porque creo que está ya un poco cansado de vernos, porque sabemos que es la segunda vez que está aquí en menos de un mes. Participó en un acto que organizamos también por parte de la Marcha de la Dignidad, en lo que fue el marco de la cumbre alternativa y social que se generó durante septiembre en Granada. Él estuvo realizando un acto aquí sobre el tema de las políticas de la Unión Europea y sabemos que ha hecho un gran esfuerzo para poder bajar en menos de un mes otra vez y en esta ocasión pues está aquí y también podés presentar parte del libro que ha sacado ahora. Entonces, el libro lo podéis adquirir, está por aquí cuando termine la charla. También tenéis en el fondo una mesa donde podréis ver también otro de los libros de Xavier Arrizabalo, que es el de Enseñanzas de la Revolución Rusa, que también lo tenemos por ahí. Y una serie de cuadernillos de elaboración propia que nosotros sacamos también como organización en la editorial Cangrejo Rojo y podéis ver también algunos de los cuadernillos que la última publicación también ha sido sobre el tema de los 50 años del golpe de Estado de Chile. Y agradecer muchísimo el esfuerzo y que esté aquí y sin más pues le doy paso. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Lo primerísimo, gracias de corazón y disculpas. Las disculpas primero por el retraso. Yo creo que a veces lo mejor es la verdad, ¿no? Estaba súper contento, tenía un billete, creía yo, en un Alsa Supra, algunos... El lujo para nosotros es tener un Alsa con un poquito más de espacio. A las 3 de la tarde salí 5 minutos antes de clase, lo había pactado, llegué, encontré aparcamiento donde preveía la primera, iba tan contento y pensé que era mi día de suerte. Después, una maleta llena de libros, pesa bastante. Este libro de Chile, que es un poco más liviano que otros míos, mi madre dijo que le gustaba mucho porque por fin escribía cortito. No siempre lo hago, pesaba la maleta tremenda, se rompió el asa, llegué, no había billete, no había sitio en el autobús, el siguiente tampoco había, se torció un poquito el día.
Y hay una cosa que importa, ¿no? A veces, tan preocupados de los aspectos objetivos, de los aspectos que tienen que ver con la comprensión, con la lucha, quizá no ponemos en valor lo que tiene que ver con el buen trato y todo lo que habéis hecho en el día de hoy, con todo el embolado en el que os he metido, ha sido un prodigio de generosidad, de cariño, de fraternidad, y yo creo que es importante hacerlo público. Así que, no sé quién es, Adri por ahí estará, Rubén, todos, muchísimas gracias, ¿no? Porque realmente hacéis sentirse muy bien, ¿no? Entonces no siento para nada que sea un esfuerzo venir aquí, sino, aunque haya sido un poco atropellado, y qué prudentes sois en Granada conduciendo, ¿no? No saltáis semáforos, uno que viene de Madrid un poco asilvestrado, ¿no? Menos mal que no se grababa las cosas que me decía a mí mismo en voz alta porque os caería mucho peor todavía, ¿no? Bueno, gracias. Y gracias también porque muchas veces utilizo esta fórmula, yo creo que es gráfica, cuando uno elabora, aunque lo haga fundamentalmente desde el punto de vista de su condición de militante y, por tanto, la elaboración necesariamente tiene un trasfondo colectivo, al final quien redacta es uno y muchas veces lo hace, yo en particular, que soy un poco desordenado, como veis me estoy ahorrando unas cuantas sesiones de psicoanálisis contándoos mis penas, ¿no? A veces uno escribe a horas intempestivas y produce cierto vértigo, ¿no? Estará afinado y al final, si uno escribe solamente con la pretensión no poco ambiciosa de invitar a la discusión. Una discusión que no tiene un fin en sí mismo, sino que tiene el fin de dotarnos de herramientas, contribuir, ni que decir tiene que modestamente, a dotarnos de herramientas para una intervención que verdaderamente pueda abrir una perspectiva emancipadora de la humanidad de toda forma de opresión, ni que decir tiene, insisto, que desde la mayor humildad, ¿no? Entonces, la posibilidad de eso que uno elaboró en alguna noche seguramente, en alguna madrugada, ¿no? Distintos fragmentos, de ponerlos en común, ¿no? Con gente que, aunque tengamos militancias distintas, hiciste bien en consignar la mía, creo que compartimos, ¿no? Lo más sustantivo, que es la constatación de que no hay salida a los problemas en la sociedad capitalista, porque no son problemas, los graves problemas que padecemos. Ayer el Gobierno se mostraba ufano de que el desempleo juvenil solo es el 28%. ¿Cómo se puede haber un grado de sinvergüencería tan grande? Un 28% de desempleo, más de 1 de cada 4 jóvenes no encuentra el empleo y eso es un motivo de celebración, etcétera, etcétera. No hay solución a los problemas en el capitalismo, lo compartimos porque no tienen que ver los problemas con una forma determinada de gestión del capitalismo, sino con su naturaleza intrínseca. Y compartimos también, ¿verdad?, que solo la organización independiente de todo compromiso de todas y cada una de las instituciones del capital es lo que puede abrir la salida. Una organización independiente, sin compromisos, una organización cuyo único compromiso sea la defensa incondicional hasta el final de las aspiraciones legítimas de la mayoría que hoy son perfectamente viables. Así, entrando con fuerza y tal, ¿no? Para animar, estabais ahí ya medio dormidos, viernes, tarde, noche. Y en concreto el caso de Chile, ¿no? Bueno, ahí en mi caso también lo decías, ¿no? Concurren algunos elementos personales. Nosotros miramos la historia no con ninguna pretensión ni nostálgica ni de encontrar recetas. Miramos la historia desde el punto de vista de que Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin decía, ¿no?, lo de que no puede haber prácticas revolucionarias sin teoría revolucionaria. Necesitamos comprender con rigor, con la mayor precisión posible, las causas de nuestros problemas para dotarnos de herramientas para poder combatirlas. Y cuando la fórmula no es muy precisa, pero sí es muy gráfica, me parece, cuando la historia se acelera, digámoslo así, para referirnos a los momentos de mayor convulsión, las crisis, las guerras, las revoluciones, nos deja ver con más nitidez lo que en momentos relativamente más calmados, como si acaso existieran momentos calmados, ¿no?, nos lo dejan ver con menos nitidez, ¿no? Este momento en particular, estamos en el mes de octubre de 2023, yo me sentiría absolutamente indigno si no comenzara por mandar un saludo combativo y fraternal al pueblo palestino, sojuzgado desde hace ya 75 años, resultado de una decisión imperialista que fue compartida por el régimen estalinista. La propuesta de crear el Estado sionista de Israel en tierra palestina fue formulada en Naciones Unidas en el mes de noviembre de 1947 por Andrei Gromyko, a la sazón ministro representante de Naciones Unidas, luego durante mucho tiempo ministro de Exteriores de la Unión Soviética estalinizada. De hecho, en la Primera Guerra, quien armó el ejército de Israel fue precisamente la Unión Soviética estalinista a través de Checoslovaquia. Por tanto, vaya antes de nada mi solidaridad fraternal con el pueblo palestino que lucha, que vive, y con todos los pueblos que luchan por un futuro digno, por un presente y futuro dignos. Dicho eso, el caso de Chile, ¿no? Y además me daban ganas de que siguieras, ¿no? Lo estaba explicando súper bien, ¿no? Yo voy a estropear un poco el nivel, ¿no? Bueno, hay un momento histórico en el que, como decía, es como si la historia se acelerara, deja ver con mucha nitidez sus determinantes. Nosotros solemos decir que el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Cuál si no? Quizá cuando alguien dice lucha de clases podría pensarse erróneamente que es porque uno está en un mitin. No, cuando uno dice lucha de clases es porque está siendo consecuente con el análisis científico de la realidad.
las clases, los sujetos que protagonizan las sociedades clasistas, entre ellas la capitalista, su actuación, su movimiento es en lo que determina lo que ocurre. Lo que pasa es que me parece que a veces como que asustara ser consecuentes con eso y por tanto resulta más cómodo demonizar a tal o cual dirigente como si fuera la responsabilidad. Y esto no elude la responsabilidad de los dirigentes. Militamos en una tradición compartida que identifica que la crisis de la humanidad, creo que no tiene nada exagerado decir hoy que la humanidad padece una grave crisis, tiene que ver con la crisis de la dirección del proletariado. Pero eso no significa que depositemos la responsabilidad de los cambios en los dirigentes, sino que solo la clase actuando como tal, actuando a partir de las organizaciones que la definen como clase actuante, el movimiento obrero, partidos, sindicatos, es que se puede abrir verdaderamente salida a la que yo hablo. Y el caso de Chile nos aporta mucha información. Yo, lo comentabas, ¿no? Tuve la suerte de vivir y estudiar en Chile y, por tanto, como vivía, luchaba y amaba allí. Y el caso de Chile fue bastante emblemático porque los voceros, los portavoces, los corifeos, quienes disponen de altavoces muy potentes desde el punto de vista de su alcance, los grandes medios de comunicación burgueses, etcétera, convinieron a identificar que el caso de Chile era un ejemplo. El caso de Chile era el ejemplo a imitar, incluso hablaban de milagro. A mí siempre me trastocó un poco porque apelaban a categorías no científicas, sino teológicas, ¿no? Ni más ni menos que un milagro. Debe ser que no tenían mucha confianza en una explicación verdaderamente rigurosa, ¿no? El milagro económico chileno, Chile como ejemplo a imitar, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estudiar, incluso estudié un doctorado y lo hice sobre la economía chilena porque creo que entonces tenía sentido esa discusión. Yo hice la tesis doctoral y luego se publicó un poquito después, año 95, como decías, un libro que lo que venía a demostrar básicamente era que esa idea, esa hipótesis, esa ilusión, esa propaganda de que en Chile había ocurrido un milagro, que había acontecido un desempeño milagroso, brillante, etcétera, no se correspondía en ningún caso con los hechos. Incluso partiendo de las estadísticas oficiales de la dictadura, que todo el mundo convenía en que estaban manipuladas, no había nada que sustentara realmente en el terreno empírico, en el terreno de los hechos, esa idea de un milagro, ¿no? Ellos apelaban al crecimiento económico, al control de la inflación, a un auge exportador, pero caso tras caso, y yo creo que entre que está escrito y que por otra parte quizá no sea tan pertinente hoy en comparación con otros aspectos que creo que son más sugerentes para la discusión, no es difícil, digo, de demostrar que nada de eso tiene ningún fundamento. Por ejemplo, el promedio de crecimiento en el periodo 73-90, la dictadura comienza con el golpe de Estado, lo recordabas, el 11 de septiembre pasado fue el cincuentenario, 11 de septiembre de 73, acaba formalmente, y este adverbio formalmente luego enfatizaré lo que significa, porque hay muchos paralelismos entre la experiencia de Chile y la experiencia española, y durante ese periodo el crecimiento fue en promedio inferior al del periodo previo. De hecho, en ese periodo se dan en Chile 2 años de los 3 con mayor caída. Esto es para demostrar que tengo el título de economista, algunos datos, algunos porcentajes, ¿no? 2 de los 3 años con mayor caída del producto de todo el siglo XX se producen en el periodo, en esos 16 años de la dictadura. En el año 75 el producto cae el 12,9%. Una caída del 12,9% es una caída gigantesca, más incluso que la caída durante la pandemia en la mayor parte de los países, ¿no? En el año 1982 la caída es del 14,1%, mayor todavía. Incluso en el sector industrial, y sabemos la importancia que tiene la estructura productiva, los sectores, por ejemplo, el hecho muy llamativo de que desde hace 2 años en España el sector turístico haya aumentado en cuanto a su peso en el producto al de la industria, con todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, en relación con el mercado de trabajo. En ese año, 1982, todo lo de los datos lo pongo como test, ¿no? Si aguantáis esto ya os quedáis hasta el final seguro, ¿no? El producto industrial cae el 25%. Es una burrada, ¿no? Simplemente pensamos, se producía 4 en el terreno industrial y pasa a producirse solamente 3. Desde el punto de vista de la inflación, incluso si quitamos los 3 primeros años, donde se venía de una hiperinflación, resultado del bloqueo, del embargo, que la burguesía, el imperialismo había dictaminado contra el gobierno de la Unidad Popular que recordabas, con aquella frase terrible, tan significativa y repetida de una forma u otra ante cualquier proyecto que tenga una cierta pretensión de pelear por los derechos de la mayoría, aquella frase, digo, de Nixon, reunido con Helms y con Kissinger, ese demócrata que recibió apenas 3 meses después, por su condición de muñidor del golpe de Estado y fue ascendido a secretario de Estado, el Premio Nobel de la Paz, premio prestigioso donde los haya. Esto es ironía, por si alguien piensa que lo digo en serio. Esa frase: vamos a hacer aviar de dolor a la economía chilena.
Y en realidad no era hacer aullar de dolor a la economía chilena, sino hacer aullar de dolor a la población chilena para buscar simultáneamente el negocio económico con el contrabando, el extraperlo, el mercado negro y también el negocio político, el negocio ideológico de segar la hierba bajo los pies de un gobierno elegido popularmente en el cual depositaban ilusiones las masas. Ahora mismo voy a ello, te decía esto, que incluso quitando los 3 primeros años, la inflación sigue siendo muy superior al promedio histórico. En cuanto al auge exportador, si bien es cierto que se reduce el peso del cobre, que es el producto típico de exportación, Allende en su momento lo llamó el salario, el sueldo de Chile, en realidad los sectores que toman cierto relevo, y solo cierto, el cobre sigue representando más del 50% de los ingresos de exportaciones, son el sector forestal, el sector pesquero, que aunque se contabilizan como industriales, en realidad, aquí hay gente que sabe mucho de economía y amigos que me da mucho y amigas que me da mucho gusto veros aquí, ¿no? En realidad, decir que es industria, cuando no hay prácticamente transformación, cuando se tala el bosque, se mete en un barco y eso computa como industria, parece poco menos que una burla. Lo mismo con el sector pesquero, expolio puro y duro de los bancos pesqueros, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, yo creo que no es lo más sugerente, ¿no?, detenernos en demostrar que es fácil, muy fácil, que no hay tal cosa que pueda ser sustentada en torno a un comportamiento milagroso. Y lo que sí que es interesante, además al final, si no hay milagro, ¿qué es lo que hay? Nosotros, en la tradición marxista, manejamos un concepto teórico, una categoría teórica. Lo que hacemos es que a los hechos sociales que existen y que son relevantes les ponemos nombre, los conceptualizamos. Y hablamos de fuerzas productivas no, como muchas veces se presenta, para identificar la productividad, porque si las fuerzas productivas fueran la productividad, no necesitaríamos el concepto de fuerzas productivas. La productividad es un concepto que está situado en el terreno técnico, es el rendimiento del trabajo. Las fuerzas productivas no. Las fuerzas productivas son una categoría teórica de carácter social. Y como categoría teórica de carácter social, lo llamativo, donde nosotros focalizamos esa noción de desarrollo, de su desarrollo, que Naciones Unidas manosea cada día, incluso habla de países en vías de desarrollo, donde nadie encuentra realmente que haya una transición al desarrollo, más bien la agudización de la condición de su desarrollo, y eso es justamente lo que ocurre en Chile. Y es el resultado de una política económica de la que podemos debatir, pero cuyo contenido puede resumirse muy claramente en el sentido de eliminar todas las trabas posibles para aumentar la explotación laboral sin restricciones y asimismo eliminar las trabas para poder proceder al saqueo de los recursos naturales del país también sin trabas. Hay una cosa anecdótica para quienes os gustan la economía y la teoría y todo eso, y es muy llamativo, y es que en el año 73 se cumplía el 18º aniversario, es decir, desde el año 55, de un convenio de colaboración entre la Universidad Católica de Chile y una universidad de Estados Unidos, que seguramente estáis muchas pensando ya en el nombre Chicago. Efectivamente, la Universidad de Chicago, una de ese llamado pensamiento liberal, con teóricos, gente verdaderamente miserable como Milton Friedman u otros radicados en las universidades, Hayek, Harvard, Tulloch, y les llamo miserables porque lo son, y no solo miserables, sino cómplices de la dictadura pinochetista, economistas que presentándose como neutrales fueron tan cómplices como que en concreto Milton Friedman estuvo desde marzo de 1965 yendo recurrentemente a Chile y reuniéndose y asesorando a Pinochet en un momento en el que quizá haya chilenas en la sala, identifiquen o no, pero identifiquéis bien la ciudad, el río que pasa por la ciudad de Santiago, el Mapocho bajaba rojo de la sangre de todos los asesinados que cada día provocaba la dictadura. Ahora hablaremos de algunos datos al respecto. Bueno, pues estos tipos estaban felices y contentos. La sociedad Montpelleguín, que se construye en Vevey, en Suiza, año 47, la cuna, digamos, de lo que llamamos el pensamiento liberal, su capítulo americano se reúne en Viña del Mar, es un balneario chileno, una ciudad de playa, de turismo, pegada a Valparaíso, en el año 1982, con una crisis brutal. Se reúne a Cuerpo de Rey, un tipo muy salado, friki, que ha recopilado en internet las facturas de los restaurantes, las tarjetas de embarque, etcétera, etcétera, y se ve como esta gente verdaderamente miserable. Yo creo que conviene consignarlo, gente verdadera, gentuza, decimos en castellano coloquial, en castellano castizo, ¿no? Gentuza, todos estos tipos que no tuvieron ningún empacho en presentándose como supuestos economistas neutrales, ser cómplices directo con su presencia física, privilegiados en una sociedad que sufría como sufría la sociedad chilena. Tenía que decirlo, ya lo he dicho.
La dictadura arranca formalmente el 11 de septiembre de 73, acaba el 11 de marzo, formalmente, de 1990, con la asunción del primer presidente posterior a Pinochet, que es Patricio Aylwin. Patricio Aylwin era un dirigente democristiano. La democracia cristiana de Chile, podéis incluso mirar el logo y veréis que se parece mucho al logo de la Falange chilena, y no es por casualidad porque procede de ahí. La Falange chilena se crea en el año 34, cuando algunos dirigentes chilenos pasan por España y por Italia y se reúnen con otras perlas, como por ejemplo Primo de Rivera o Mussolini, e inspirándose en ellos crean la Falange chilena, que dará origen a la democracia cristiana. Por cierto, un día para hablar de vaticanismo particularmente grave, cuando incluso una institución del Estado burgués, que se dice laico, pero que no lo es, porque cada uno de los españoles y españolas, cada año, contra nuestra voluntad, la mayoría, pagamos 253 euros en promedio a la Iglesia Católica, y que se reconoce un orden de víctimas de 400.000 personas. Y 400.000 personas no son casos excepcionales. 400.000 víctimas implica la complicidad de la propia dirección. Por muchísimo menos se prohíben organizaciones y, en todo caso, no se financian con el dinero de todos y todas. 73-90. Hay un riesgo, digamos, de cierto mecanicismo en el análisis, que sería: ¿podemos explicar el significado histórico de la dictadura partiendo del 73 y acabando en el 90? ¿Podemos explicar el significado histórico de la dictadura española partiendo del 39 o del 36 y acabando en el 65? Claramente no. Nosotros no podemos compartimentar los procesos históricos manejándolos a voluntad. Hay continuidades, hay rupturas. De modo que yo creo que es mucho más interesante, en lugar de detenernos más en esto que decía, al final en Chile se agudiza la condición de su desarrollo si nos fijamos en la estructura de propiedad del capital, en el lugar que en ella tiene el capital extranjero, en la desarticulación productiva. 1. 2. En la dependencia, en la subordinación externa, comercial, financiera, tecnológica, de patrones de consumo. 3. En la polarización del ingreso, que hace que la tasa de pobreza, incluso medida de la forma más convencional, se dispare. Si constatamos que eso es el bloqueo para lo que nosotros identificamos como desarrollo, su contenido sustantivo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el cambio estructural global que permite una mejora sostenida en las condiciones de vida de la población, lo que debemos preguntarnos, a mi modo de ver, es cómo se llega al 73 y cómo se sigue desde 1990. De modo que en lo que sigue mi exposición tomará foco en ambas cosas: cómo se llega a 1963 y qué es lo que ocurre desde 1990. Y cuando digo cómo se llega al 73, hay una pregunta imprescindible, que es: ¿por qué triunfa el golpe? Claro, lo tenemos tan asentado, triunfó, y vaya que sí triunfó. La resistencia duró horas, algunos días, y tuvo, lamentablemente, un carácter más bien testimonial. ¿Por qué triunfa el golpe? En realidad hay dos partes a tener en cuenta para responder a la pregunta. En primer lugar, el golpe triunfa porque las clases dominantes en Chile, tuteladas por el imperialismo estadounidense, adoptan una decantación golpista. La democracia, al fin y al cabo, lo hemos conversado más veces, se trata de que se mantenga siempre que no se ejerza. Si se ejerce y se ejerce plenamente, automáticamente puede cuestionar el límite infranqueable en cualquier sociedad capitalista, que son las exigencias de la rentabilidad. Porque la rentabilidad de la tasa de ganancia no es una cosa que pasaba por ahí. Es el motor de la acumulación capitalista. Si no hay rentabilidad, no hay nada. Y, por tanto, se puede discutir de todo con un límite infranqueable, insuperable, que son las exigencias de la rentabilidad. Esas exigencias de la rentabilidad que hoy, 2023, establecen no solo que no podemos aspirar en el marco de la sociedad capitalista a que nuestras condiciones de vida mejoren al amparo, al hilo de los avances científicos técnicos, sino que simplemente lo que conquistamos históricamente en cuanto a preservación de nuestras condiciones de vida está puesto en discusión. Y por eso vemos cómo la OCDE ayer insta una vez más a que se atrase la edad de jubilación y que aumente el cómputo para reducir las pensiones, el salario diferido. Aquella conquista que data de la perspectiva de la clase trabajadora apenas organizada, que constataba lo más elemental: tenemos que trabajar hasta el último día de nuestra vida en una sociedad de mercado para poder seguir comiendo, para poder seguir consumiendo, para poder seguir viviendo. Y la clase trabajadora se organiza y establece mecanismos de mutualidad, de socorros mutuos, e incrusta en los estados burgueses una institución que, como decía este economista canadiense que algunos conocéis, Louis Gill, son cuerpos extraños. No facilitan la acumulación a la cual se subordina el estado burgués, sino que la dificulta. Son conquistas incrustadas, contradictoriamente, pero conquistas que tienen un doble valor. Tienen un valor en su contenido, alivian las condiciones de explotación, pero tienen valor también pedagógicamente, porque revelan que solo conseguimos cosas organizándonos y luchando por ellas incondicionalmente y hasta el final. Entonces, ¿por qué triunfa el golpe? Porque las clases dominantes en Chile, que ya habían anunciado sus intenciones en numerosas ocasiones, y en particular el imperialismo, septiembre de 1970, el 4 de septiembre,
tienen lugar las elecciones presidenciales que gana la candidatura de la Unidad Popular presidida por Allende. Y la reacción del imperialismo estadounidense es, abre comillas, vuelvo a repetirla, vamos a hacer aullar de dolor a la economía chilena. Nada de juego democrático cuando pueden estar comprometidos los intereses del capital financiero estadounidense, de sus multinacionales, no hay democracia que valga. Pero no basta con decir, porque si nosotros señalamos que el motor de la historia es la lucha de clases, no basta con decir que la clase dominante se decanta en una perspectiva golpista. ¿Y qué hace la clase trabajadora? Y lo que podemos descartar es que la clase trabajadora chilena, los sectores populares, fueran los responsables del golpe de Estado, porque la actuación de la clase trabajadora chilena fue, yo creo que no exagero si digo que heroica. En Chile había en curso un proceso que yo puedo hacer dos cosas. O primero explicarlo para luego concluir que era un proceso revolucionario, o directamente, ya que lo he dicho, señalar que había un proceso revolucionario, no porque a mí me guste más o menos mucho la revolución, sino porque su contenido, ¿cómo podríamos caracterizarlo si no? Y el hecho es que en Chile había una revolución y la revolución fue derrotada. Y por tanto el golpe triunfa porque es derrotada la revolución. Y eso tiene responsabilidades. Responsabilidades que no situamos, yo no sitúo en la perspectiva de ningún ajuste de cuentas, sí en la perspectiva de comprender las causas de los problemas y de dotarnos de herramientas para no repetir caminos que no llevan a ningún lado bueno. ¿Cómo podemos caracterizar esto? Yo en el libro lo desarrollo mucho porque es fascinante. La historia del movimiento obrero es verdaderamente fascinante. Cómo la clase se va constituyendo políticamente, conscientemente, organizativamente. Cómo ese proceso retroalimenta las reivindicaciones sentidas que están conectadas con las aspiraciones, por ejemplo, no tener que trabajar hasta el último día y no para recibir ninguna ayuda, ni ningún beneficio de un gobierno que hace no sé qué con las pensiones, porque las pensiones no son suyas, las pensiones son nuestras. Y los grandes edificios de la seguridad social que están en los centros de las ciudades son salario de la clase trabajadora. Y por eso el gobierno, el Parlamento, que en diciembre de 2021 aprobó en España una ley para hacer una auditoría de la seguridad social, porque ha habido un desvío masivo de fondos, de nuestros fondos, de nuestra masa salarial, para nutrir gastos impropios del Estado. Esa auditoría aprobada por ley en diciembre del 21, que tenía que estar lista en junio del 22, ¿cuánto han pasado? 16 meses y en octubre de 2023 seguimos sin que haya esa auditoría y por eso mañana en Madrid va a haber una gran movilización exigiendo, entre otras cosas, que se cumpla la ley. Porque si arrancamos leyes a nuestro favor y no se cumplen, seguimos en el punto de partida, es como cuando conquistamos derechos laborales y constatamos que en España hay una inspección laboral que es la mitad en proporción a la población que en Francia y además actúa para buscar anécdotas y no cuestiones que sabemos, por ejemplo, aquí hay gente joven, eso de firmas 4 horas y trabajas 8. ¿Y por qué se permite? Se permite porque no hay la voluntad política de respetar ni siquiera esas leyes que timoratamente al menos protegen algunos derechos laborales. ¿Por qué hablo de revolución? Bueno, decía la historia del movimiento obrero. Lo de Chile es fascinante. La resistencia a la ocupación en la parte sur de Chile, en la Araucanía, se extiende por 2 siglos. De hecho, España nunca llega a conquistar lo que hoy es el territorio del Estado de Chile. Y continúa, y no me detengo porque eso justificaría otra sesión, y no es que me esté autoinvitando, no temáis, ahí el aparcamiento, todas las ciruetas que provoco, disculpas, ¿no? Sino que simplemente lo consigno, pero es muy interesante porque en Chile, por ejemplo, existen instituciones de la clase trabajadora que no existen en ningún país del mundo. Las mancomunales, una experiencia fascinante en el norte, donde está la zona minera, donde se concentra en gran medida la clase trabajadora chilena, y son agrupamientos que integran elementos tanto reivindicativos como culturales, como festivos, como formativos, una experiencia muy interesante, impulsada, entre otros, por un dirigente histórico que si en lugar de ser chileno hubiera sido francés, alemán, británico o gringo, seguramente se conocería mucho más, Luis Emilio Recabarren, que estuvo presente, por cierto, en el 4º Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en 1922 en Moscú, llegó a copresidir algunas sesiones y él, junto con otros, fueron los que acuñaron la categoría adaptada a las sociedades en las que apenas hay industria de que Frente Único Obrero no, Frente Único Antiimperialista, de verdad que para otro día, pero consigno esto para entender una cosa, que frente a la idea que muchas veces hoy mismo nos dicen acerca de que hay levantamientos, estallidos espontáneos, cuidado con la palabra espontáneo, porque espontáneo no hay nada. Una cosa es que una movilización no obedezca a una convocatoria precisa y otra es que sea espontáneo. No puede ser espontáneo porque hay un hilo de continuidad y acabaré con el estallido social que tiene lugar en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 y veremos que hay una continuidad con movimientos que estaban larvados, que simplemente expresan el malestar y, por cierto, que hay ausencias organizativas que impiden la decantación, incluso revolucionaria, que las masas en la calle, con más de un 10% de la población en la calle, impulsaban, deseaban, anhelaban, se movilizaban por ello, ¿no? Bueno, decía toda una historia que al final desemboca en algo muy interesante. En 1959 triunfa la Revolución Cubana. La reacción del imperialismo estadounidense es de mucha preocupación. En 1961 convoca en Punta del Este, en Montevideo, una conferencia y crea un órgano de coordinación que le llaman
Cada uno se llama como quiere, Alianza para el Progreso. Alianza, más bien subordinación, lo del progreso lo dejamos para otro día, la editorial aquella, no Progreso. Alianza para el Progreso, que tiene el objetivo declarado de aliviar la explosividad social. Esto es muy interesante. La burguesía es consciente de la explosividad social que provoca. Hay una cartita que está así fácilmente disponible en Internet, que es una joya, que es el discurso que pronuncia Roosevelt en junio del 32, cuando asume la candidatura demócrata, que le llevará al triunfo en las elecciones de noviembre y asumir como presidente en enero del 33. Es un discurso que quizá os suene porque acaba diciendo: americanos, yo os propongo el New Deal, un nuevo acuerdo, un nuevo contrato. Y el tipo expresamente dice que hay un riesgo de explosividad, la gente no tiene nada que perder. Y si no tiene nada que perder, puede que también pierda el miedo, puede que también gane la voluntad de organizarse y abrir una salida, ¿no? Muy interesante el discurso porque se lee hoy y tiene mucha vigencia, ¿no? Él identifica las causas inmediatas de la crisis, lo que identificamos con el nombre de crisis del 29, que en realidad sea más bien la crisis de gran parte de los 30, etcétera. Propone que el Estado intervenga para romper el círculo vicioso de que el capital privado no va a intervenir, pero atiende también a un criterio político. En noviembre del 20, el año duro de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional, lo hemos conversado alguna vez, publica un informe en el que alerta de la explosividad social. En marzo del 21 publica otro informe en el que alerta de la explosividad social. Son conscientes del riesgo de explosividad social. Y por tanto, ¿qué hacen? Pues lo que hace alguien que está defendiendo un régimen, el régimen capitalista, en una huida hacia adelante, digamos, sin frenos. Lo que hacen es ir a los incendios con latas de gasolina. Y por eso en agosto de 2022, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Jita Gopinath, declara: hay que subir los tipos de interés para controlar la inflación al precio que sea en materia de desempleo. Pero obviamente si el desempleo se dispara, la explosividad social aumenta. Esto es muy significativo, digamos, constatar la imposibilidad de contener la situación desde el punto de vista de la supervivencia. Por eso, cuando en el año de la experiencia del capitalismo. Por eso, cuando en el año 1961 se crea la Alianza para el Progreso y llega a haber algunas experiencias de gobierno que se inscriben en esa perspectiva declaradamente reformista burguesa, ¿su contenido cuál es? Su contenido es irrisorio en términos materiales, en términos de concesiones, en términos de incrustación de conquistas, ¿no? Y de hecho, Chile encarna muy bien esta orientación. En 1964 triunfan las presidenciales, los periodos legislativos en Chile eran de 6 años, la candidatura de Eduardo Frei, dirigente de la democracia cristiana, que expresamente habla incluso de revolución en libertad, ¿no? Bueno, hay un vídeo por ahí en Internet buenísimo del fraude, el fetiche tramposo que es hablar hoy de libertad educativa para no hablar de libertad educativa de verdad. A la gente que estáis en enseñanza, si queréis, os paso luego el enlace. No me acuerdo, Jesús Rogero, un profe de la Autónoma, y es un vídeo de 20 minutos muy potente, ¿no? Decía, revolución en libertad, en fin. La libertad que explicaba Marx en un discurso muy recomendable. Yo no necesito que me interrumpáis, yo me interrumpo yo solito, ¿no? En enero de 1848 en Bruselas, es una joya, se llama Discurso sobre el libre comercio. Dice, al final, ¿de qué se trata la libertad que defendéis? La libertad que defendéis es la libertad de explotación, ¿no? Es un texto muy recomendable, ¿no? Bueno, decía, interesa los antecedentes, porque mientras que el capital intenta contener la explosividad con gobiernos declaradamente reformistas, cuyo contenido no tiene ninguna entidad reformadora, porque eso comprometería la rentabilidad, particularmente en economías como la chilena, dependientes, dominadas, cuyo lugar en la economía mundial es particularmente subordinado, la clase trabajadora sigue nutriéndose, sigue creciendo, y el hecho es que la mejor prueba del fracaso de la ilusión reformista es que en las elecciones de septiembre del 70 gana la candidatura de la Unidad Popular. En el libro yo recojo bastantes, incluso citas literales del programa, que entre otras cosas plantean la expropiación del oligopolio privado, particularmente de las multinacionales. Es decir, la declaración es expresamente caminar hacia una sociedad socialista, es verdad, que dice, y nos detendremos en eso, porque nos aporta muchas enseñanzas en el marco institucional del Estado burgués y sus leyes, ¿no? Y luego lo plantearé como dilema, que para mí no lo es, que enfrentó, de hecho, el gobierno de la Unidad Popular y que le decantó en un terreno que no solo es que fuera un callejón sin salida, sino que era un callejón que ponía alfombra al golpe que, por otra parte, se sabía que estaba tramándose. De hecho, hubo intentos previos, como el del 29 de junio, el conocido como Tancazo. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque en nuestro análisis no podemos, creo yo, no ser coherentes con señalar que el motor de la historia es la lucha de clases, muy bien, ya lo has dicho, genuflexión y otra cosa.
No, si nosotros decimos que el motor de la historia de la lucha de clases, tenemos que atender a cómo actúa cada una de las clases en el conflicto que les define para poder entender lo que ocurre. Y el hecho es que la clase dominante, las clases dominantes, lo digo en plural porque Chile, como expresión de economía dominada, en realidad hablar de la burguesía chilena existe, pero es una burguesía bastante endeble. No ostenta la condición de clase verdaderamente dominante como sí lo ostenta en economías desarrolladas, industrializadas, etc. La clase oligárquica terrateniente sigue teniendo un peso económico y político, cultural, etcétera, muy importante. Y además, todo eso tutelado por el imperialismo estadounidense. Se decantan por el golpe. ¿Qué es lo que hace la clase trabajadora? Aquí empieza un periodo fascinante, que es el que va del 70 al 73, con antecedentes, en el sentido, y esto es muy interesante, es lo que pasa cuando la clase actúa en el terreno que les es propio. Yo estoy harto de decir un chiste bien tonto, a mí me gusta correr, hay un atleta etíope que yo admiraba mucho, Haile Gebrselassie, ¿no? Si yo tengo una disputa con él, nunca le retaría a resolverla corriendo, me machaca. Quizás le retaría a ver quién habla más, igual ahí tengo un poco de chance, ¿no? Es decir, ¿cómo puede la clase trabajadora pretender combatir en el terreno de las moquetas, de los palacios, de los parlamentos? ¡Qué locura! ¿No? Tenemos que competir en nuestro terreno. Y es lo que hace la clase trabajadora chilena. Compite, actúa, interviene en su terreno, en el terreno que nos es propio, el terreno de que nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin nosotros, en el terreno que nos es propio, en el terreno de quienes producimos todo, quienes vivimos de nuestro trabajo por oposición a quienes viven del trabajo ajeno, es decir, de nuestro trabajo. Y la clase va por delante del gobierno. Hay un periodo ahí, es un poco fastidiado porque hay los aspectos particulares, los aspectos más detallados importan. En el análisis social importa todo. Hay un texto de Trotsky del año 1934 que se llama... Es que hay varios que se llaman parecido. Este es el del 34, que se llama... De las palabras fascismo, bonapartismo y crisis tiene 2 o 3, por ahí va el título, pero el primer párrafo es una joya metodológica, porque explica que esta idea de con una frase, con una palabra, con un término, caracterizarte una situación, nos deja, nos sitúa en un terreno estéril para comprender la riqueza. No es lo mismo, cada dictadura, cada aspecto importa, y no es lo mismo Bolsonaro que Milei, y no es lo mismo que Trump, y cada cosa importa, y Vox no es ni siquiera el partido franquista en España, el partido franquista en España es el PP. Y Vox es simplemente una escisión que en un momento determinado se ha promovido porque había temor de perder mucho voto por el partido clásico del franquismo. Yo hablo vehementemente, pero esto no es que me enfade, al contrario, estoy feliz aquí, ¿no? Y no cierro ninguna discusión, evidentemente, planteo cosas y todo lo que planteo, claro, por definición está sometido al debate, que es para lo que estamos, me parece, ¿no? Entonces, importa, el primer año se demuestra la capacidad de cualquier gobierno que, incluso respetando el marco burgués, tiene ciertos márgenes de intervención, por lo menos en primera instancia. El gobierno más progresista de la historia, que manda aquí desde el año 18, en particular desde enero del 20, tenía palancas que incluso la propia constitución monárquica heredada directamente del franquismo permitía. Por ejemplo, nacionalizar sectores productivos en situaciones extremas. Por ejemplo, un estado de emergencia. Por ejemplo, el textil. Y haberlo puesto a producir masivamente equipos de protección individual cuando veíamos a los sanitarios, sobre todo sanitarias, hacerse pseudoequipos de protección individual con bolsas de basura y celo. Y ahí hay una responsabilidad histórica, de quien tenía la capacidad de tomar medidas y no lo hizo. Los mismos que tienen capacidad de diseñar unos presupuestos generales del Estado 2023 y aumentan el 26% el gasto militar. Y desde el día 26 de julio, actuando en funciones, han aumentado 11.500 millones de euros el gasto militar en España, siendo que no conocemos ninguna cifra así mágica, redonda, en relación al paquete de combate, ni siquiera en el sector sanitario en momentos de pandemia, menos aún en relación con esa enseñanza que hizo que el curso 2020-21, mientras que la enseñanza pública tenía clases por horas, por días o por semanas, la enseñanza privada, en gran medida financiada por todos, tenía clase todos los días, todas las horas, todas las semanas. Bueno, importa porque aquí pasó lo mismo. Aquí hubo un golpe de Estado la noche que arranca la noche del 17 al 18 de julio de 1966. Y el Estado republicano, que no es un Estado burgués, como le pasa a cualquier institución burguesa, tiene mucho miedo de ponerse plenamente en manos de la clase trabajadora. Vaya que la clase trabajadora diga, pues ya que estamos, ¿por qué no? Dado que demostramos, ¿qué es lo que estaba en juego en el año 2020? Nacionalícese la industria textil y vamos a constatar una cosa, que nacionalizada podemos producir lo que aporta bienestar, lo que necesita la población. No lo sometemos al peaje de que sea rentable. Por tanto, es muy peligroso esto de nacionalizar, a ver si vamos a tomar afición a ello y al final se revela que nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin nosotros. Y algo parecido ocurre con el temor
del Estado republicano español, burgués, más progresista, menos progresista, con avances muy importantes que sectores de la clase trabajadora, vuelvo a la educación, emprenden ese año. Solo el primer año de la República se crean más escuelas en España que en toda la historia. Es un dato muy importante, pero no resuelve todos los problemas, sobre todo cuando está sometido a esa preservación, a ese respeto a la rentabilidad. Y la clase trabajadora es la que hace fracasar el golpe. ¿Por qué en España no triunfa el golpe? ¿Por qué en España hay una guerra civil? Hay una guerra civil porque el golpe es derrotado en una gran parte del territorio. Por cierto, no por casualidad, en aquellas ciudades, sobre todo grandes ciudades, donde hay clase trabajadora organizada, que combate el golpe en su terreno. Y su terreno son las expropiaciones, las nacionalizaciones, y por eso en España se levanta un proceso revolucionario en respuesta al golpe de Estado. Un proceso revolucionario que, derrotado por las direcciones que decían no toca, primero la guerra y luego ya, si acaso en algún momento, la revolución, bloquea en ese proceso, preparando la derrota de la revolución, la derrota finalmente de la República y la instauración de la sanguinaria dictadura, que entre el año 40 y el año 90, así que tiene pinta de que no acabó del todo la dictadura en 1965, estableció que en España se robaron 300.000 bebés. Datos oficiales, 300.000 bebés. Eso no es resultado de que en un hospital hubiera no sé qué mamoneo, sino que es una auténtica maquinaria con complicidades en el aparato de Estado, con complicidades en el Vaticano, por la responsabilidad de curas y monjas en este proceso, etcétera, etcétera. Bueno, estaba diciendo la comparación, jugando un poco con la comparación, cómo llegamos a 1970, los primeros meses. Hay medidas importantes, por ejemplo, el producto crece un 9,1%. ¿Por qué? Porque se moviliza capacidad instalada que está parada, que está ociosa. Y eso se puede hacer en el marco de un régimen burgués incluso, ¿no? Claro, se puede hacer una vez, no siempre se va a poder seguir movilizando capacidad ociosa cuando ya no existe o ya no existe en la misma medida. Se nacionaliza el cobre, junio de 1961, y es una medida progresiva espoleada por el empuje de las masas. Pero llega un momento en que hay que decidir, si lo dijéramos en términos económicos, de manera muy gruesa, muy simplista, hay que decir que para aumentar el consumo de las masas, porque las masas padecen pobreza, padecen privaciones, hay que elegir. Hay que elegir. O se toca el consumo privilegiado o se toca la acumulación. Y si no te atreves a tocar el consumo de los privilegiados porque respetas su marco institucional, al final tocas la acumulación, tocas la reinversión y estás segando la hierba bajo los propios pies del proceso de acumulación. Y el hecho es que en el mes de junio de 1972 hay un cónclave de la Unidad Popular. Y ahí hay dos posiciones muy estilizadas. Una posición dice: hay que restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno, consolidar lo avanzado y atraer a la democracia cristiana a la Unidad Popular. Es la posición que representa el Partido Comunista y el sector allendista y otros del Partido Socialista. Pero fijaos, restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno. ¿Estamos locos? ¿Qué confianza podía restablecerse que nunca había existido? Pero no porque confiaran en los dirigentes, sino porque lo que se sabía es que detrás de la experiencia de la Unidad Popular era la clase actuando en su terreno. Y por eso se constituyen órganos como los cordones industriales. En el principio, en 1970, el gobierno establece que se va a crear un área de propiedad social con 200 empresas. Y se calcula que ya hay expropiadas públicas en torno a 110 empresas. Por tanto, hay que expropiar 91 más. 91 más. Juego con los numeritos porque a veces son muy gráficos. 91. En el año 1963, a principios, el gobierno dice: hay que frenar eso. Hay que restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno. Y por tanto hay que reducirlas a 46. Pero ¿sabéis lo que ocurría? Que la clase trabajadora ya se había tomado, según distintos autores, entre 350 y 700. La clase trabajadora, actuando en su terreno, expropiaba, se hacía dueño de sus empresas, y no solo eso, las coordinaba económicamente y las coordinaba políticamente, los cordones industriales. De esto podríamos detenernos o en otro momento, pero es muy interesante porque son órganos de poder, embrionarios sí, pero órganos de poder no burgueses. No órganos de poder de la minoría explotadora, sino órganos de poder de la mayoría explotada que aspira a abandonar esa condición de explotada. No solamente son los cordones industriales, había una institución que se llamaba Juntas de Abastecimiento y Precios, que tenía que ver con la distribución. La distribución estaba bloqueada por la orientación, que ya digo, del imperialismo, vamos a hacer aullar de dolor, que bloqueaba, incluso decretaba supuestas
huelgas, en particular, sabéis, el mapa de Chile, depende mucho la distribución de las circunstancias geográficas, huelga de camiones, supuesta huelga de camiones, en realidad cierre patronal, bloqueo a la actividad económica y la clase trabajadora toma las propias instituciones del Estado burgués, las juntas de abastecimiento y precios, para intentar asegurar que los productos lleguen a la población, ¿no? Es la lucha de clases expresada de forma tan abierta como que está en discusión el poder. Y por eso, en ese año hay manifestaciones, marchas, se dice allí, en Santiago, que abarcan más de 1 millón de personas cuando la población del país por poco pasaba de los 9 millones. Es decir, más de un 10% de la población coreando cosas como poder popular. No eran reivindicaciones pequeñas, no eran reivindicaciones concretas, específicas, cortoplacistas. Estaba planteada la cuestión del poder. Para ser presidente Allende necesitaba la abstención de la democracia cristiana y pacta con la democracia cristiana una cosa que se conoce con el nombre de Pacto de Garantías Constitucionales. El gobierno de la Unión Popular se compromete a no promulgar ninguna ley que cuestione el marco constitucional. Pero el marco constitucional, la Constitución chilena de 1925, era una constitución burguesa, claro, una constitución cuya función constitutiva era preservar la propiedad privada de los grandes medios de producción, fuente de los privilegios de unos pocos y fuente de los padecimientos de la mayoría. Y en ese momento yo dije que iba a plantearos un dilema. No era tal el dilema, no era tal el dilema. Para mí no lo es. Entre respetar el pacto con una organización burguesa o comprometerse hasta el final con los intereses de la mayoría, para mí no hay dilema. Ninguna reverencia a un acuerdo. ¿Cómo voy a tener reverencia a un acuerdo que socava las posibilidades de lo que la gente está pidiendo en la calle, construyendo órganos, embriones de un poder verdaderamente popular de la mayoría? Sin embargo, el gobierno, impulsado, y esto importa, repito, no me interesa para nada ningún ajuste de cuentas, sí identificar las responsabilidades desde el punto de vista de aprender de los procesos históricos. Y entonces, el Partido Socialista, sobre todo, porque estaba muy dividido, el sector de Allende y algún otro, y especialmente el PC, actuando de forma monolítica, hace lo mismo que el PC había hecho en España. Lo mismo que ya en el año 26-27, con un proceso de burocratización del partido, de la Tercera Internacional iniciado, hizo en China, cuando decían no puede haber una revolución obrera en Shanghái, en el mismo momento en que estaba habiendo una revolución obrera en Shanghái, que es la causa de la derrota unas causas de la derrota de la misma. Cuando triunfa ya la revolución en China es 22 años después, en el año 49, 1 de octubre, y nace ya burocratizada, ni siquiera la experiencia de los años 20 en la Unión Soviética, con todo lo que de riqueza tiene desde el punto de vista de cómo se construye desde abajo, a partir de las organizaciones democráticas, como eran los soviets, una perspectiva de transición al socialismo. Digo esto, repito, lo mismo que pasa en 1934 en Cataluña y sobre todo en Asturias, lo mismo que pasa en el 36 en el 37, lo mismo que pasa en distintas experiencias históricas, y no tengo ninguna pretensión de demonizar a nadie, sí de identificar las responsabilidades históricas. El golpe triunfa porque la revolución es derrotada. La revolución no es derrotada porque el pueblo chileno no estuviera a la altura, sino que la revolución es derrotada porque la dirección principal, las direcciones principales de la clase trabajadora chilena se orientaron en una perspectiva de preservación del orden burgués, cuando el orden burgués claramente se decantaba en una perspectiva golpista, en una perspectiva de impugnación, incluso de las limitadas conquistas democráticas que en una economía burguesa dominada como es la chilena existían. A mí me gustaría, me está amenazando ya con el reloj, a mí me gustaría tener mucho más tiempo, por lo que digo de que los detalles importan, luego podemos debatir o lo que sea. En definitiva, vaya que sí importa cómo se llega a 1973. Porque el golpe de Estado en Chile, como el golpe de Estado de Uruguay, de Argentina, de Brasil en el 64, etcétera, tienen distintos aspectos, pero el más determinante y con más nitidez que en ningún otro sitio, en Chile, el golpe tiene la intencionalidad precisa de evitar la decantación revolucionaria en curso. Y evidentemente, una vez puesto en marcha, obviamente aplican la política económica que ya estaba teorizada. Hay un documento en Chile que se conoce como el ladrillo, es gordo así, ¿no? Y se titula Bases económicas para una nueva política económica en Chile. Ya tenían el programa y ya tenían los cuadros los economistas de la Universidad Católica de Chile, que se estaban formando en Chicago desde 18 años antes, sucesivas generaciones de economistas, para tener los cuadros, para aplicar la política ya estaba diseñada. Pero el orden importa. No es que haya un golpe y luego establece una dictadura y finalmente ésta aplica determinada política, sino que para evitar la revolución primero y después aplicar directamente, sin matices, la política que exige el capital, una dictadura que se instaura a partir de un golpe de Estado. Hay muchos ejemplos, uno muy significativo es el tema de las pensiones. Nosotros tenemos en España un sistema de reparto, un sistema de solidaridad intergeneracional. Yo soy trabajador activo, todo el salario que yo gano no lo ingreso. Hay una parte de salario, decimos los economistas, devengado, pero no ingresado.
Y eso permite que, por ejemplo, mi madre, que es una trabajadora pasiva, su generación reciba un salario, que a su vez fueron devengando, pero no fueron ingresando. Es el mecanismo de solidaridad intergeneracional, de reparto. ¿Qué permite? Permite que el salario devengado por mí me pongo como ejemplo porque soy a quien tengo más cerca, por nosotros, nutra el salario diferido, la pensión de quienes están jubilados. En Chile no es así. En Chile hay un sistema de capitalización individual y gestión privada. Todo trabajador y trabajadora en Chile tiene la obligación, su empresa, de retenerle un 10% del salario y colocarlo en unas entidades financieras que se llaman AFPs, administradores de fondos de pensiones, que especulan con ello. Y el resultado de esa especulación, el capital acumulado, es el numerador y el denominador es la esperanza de vida. Y en función de eso se establece la pensión. Tanto tienes acumulados, tanto prevemos que va a ser tu esperanza de vida, a tanto tocas cada mes. El resultado es que en un sistema como el español, que tiene debilidades, pensiones muy bajas, etcétera, en promedio, la pensión de jubilación representa el 80, casi el 80, el 69% del último salario. Lo llamamos tasa de reemplazo. En Chile, la pensión representa en promedio el 33% para trabajadores del último salario, el 25% para trabajadoras. ¿Por qué? Porque como la esperanza de vida en las mujeres es mayor, la lógica de mercado dice tocas a menos cada mes. Pero hacen trampas sistemáticamente. Entre nosotros hacen trampas porque eluden el hecho de que la esperanza de vida es muy distinta en función del nivel de riqueza. Y precisamente Chile es una de las sociedades en las que la diferencia de esperanza de vida en función del nivel de riqueza es mayor. Entre el 10% de las mujeres más ricas en Chile y el 10% más pobre, la diferencia de esperanza de vida es de 16 años. Eso quiere decir que las más pobres le están colando en promedio 8 años más de división como supuesta expectativa de vida que de acuerdo a su nivel de riqueza no es tal. Esto es simplemente el resultado de que en nuestro caso el salario sigue siendo salario siempre y por eso le llamamos salario diferido, pero en Chile no. Entre el momento de devengarse el salario y el momento de cobrarse como salario diferido pasa por la forma de capital y eso permite que se desplome y que no haya seguridad social. Y cuidadito, es una broma, pero yo invito a que no se diga privatizar la seguridad social porque es una contradicción en sus términos. Si es privada, no es seguridad social. Lo que define el concepto de seguridad social es que la sociedad provee seguridad. Un sistema privado es otra cosa. Por tanto, no se privatiza la seguridad social. Se destruye la seguridad social y supuestamente se sustituye por una cosa que en realidad no es reemplazo, simplemente los seguros privados propios de toda sociedad de mercado, de toda sociedad capitalista. Bueno, 73. Triunfa el golpe porque no triunfa la revolución. Ahí hay muchas enseñanzas para otro día. Yo lo tengo escrito por aquí. Quien quiera lo lee. Seguimos debatiendo. Y desde el 90, ¿qué? Decía, para comprender el significado histórico, nosotros no podemos pretender completarlo partiendo del 73, acabando en el 90. No podemos comprender el significado histórico de la dictadura española partiendo del 39 y acabando en el 75. ¿Qué ocurre desde el año 1990, ¿no? Cuando el 11 de marzo asume Aylwin, este tipo, dirigente del Partido Democristiano, vocero, representante, portavoz de la democracia cristiana en el Senado, que recurrentemente llamaba al golpe de Estado? Un sector de la democracia cristiana tenía la aspiración, bien ilusos ellos, de que una vez que los militares tomaran el poder se lo cederían. Evidentemente los planes del imperialismo eran otros muy distintos, mucho más diferentes, muy diferentes, como se diga, y particularmente salvajes, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy significativa y es que en los días inmediatamente después del golpe vais a ver por qué lo digo en pasado, había 14 dirigentes de la democracia cristiana que iban a firmar una carta en contra del golpe. Y finalmente solo la firmaron 13. Hubo uno que no. El que no la firmó se apellidaba Piñera, José Piñera, padre del dos veces presidente de Chile, sexta fortuna del país, amasada a partir de un desfalco bancario reconocido incluso durante la dictadura, un tipo que estuvo en busca y captura pero no lo encontraron porque la ministra Mónica Madariaga, una fascista, le avisó de que iban a por él y el tipo simplemente se escondió y cuyo hermano es uno de los personajes más miserables, Sebastián Piñera, el presidente, José Piñera, hijo, el tipo ministro de Minería, ministro de Trabajo, de Seguridad Social, el que liquidó todo atisbo de regulación laboral. Tanto es así que una anécdota, y es que en Chile promulgan un supuesto, lo llaman plan laboral, en el año 78, que por ejemplo reconocía el derecho a huelga. Es verdad que un derecho a huelga muy sui generis, porque la huelga como mucho podía durar 60 días. Finalmente los trabajadores tenían que aceptar la última propuesta de la patronal que mientras tanto podía contratar esquiroles. Bueno, podía haberle llamado Federico, pero de huelga, de derecho a huelga, no tenía absolutamente nada. Un tipo que liquida la minería, los derechos en la minería, haciendo concesiones al capital, incluso en algunos casos indefinidas en el tiempo,
que es el que liquida las pensiones. Y este tipo, el padre José Piñera, era un tipo que había sido condecorado por Franco, el dictador español, ¿no? Con lo cual el círculo, fijaos de qué modo se cierra, ¿no? Bueno, el año 90 empieza la transición. Y como aquí se formula un paquete completo que se llama transición a la democracia. Así ya, qué transición más rara, que ya está preestablecido hasta dónde puede llegar y, por cierto, no puede llegar muy lejos. Pero fijaos qué interesante, porque los elementos de paralelismo toman la forma de que aquel discurso del dictador español Franco en la Nochevieja del 69, cuando dice, abre comillas, todo queda atado y bien atado con la transmisión de la jefatura del Estado en la figura del monarca borbónico, en Chile se utilizaba la expresión todo queda atado y bien atado. No en vano, Pinochet fue uno de los únicos dos jefes de Estado que asistió al entierro de Franco. Pero no es solo eso, porque si en el año 56, aquí en España, el PC formula la posición de reconciliación nacional sobre la base de que todavía hoy, casi 50 años después del muerto del dictador, seguimos teniendo decenas de miles de restos de cadáveres en nuestras cunetas, y en Chile el PC formula la tesis de la reconciliación nacional. Y fijaos qué interesante, el motor de la historia de la lucha de clases. Cuando dije antes, año 82, la caída del 12% del PIB, del 25% del Producto Industrial, la dictadura reconoce un desempleo del 28%, una tasa de desempleo del 28%. Todos los autores coinciden en situar el desempleo por encima del 33%. Es un desempleo del copón en una sociedad en la que además hay mucho empleo informal, ¿no? Esa situación es inevitablemente explosiva y explota. Y los años 83 a 85 se conocen como los años de las protestas. Y estalla la movilización incluso durante la dictadura. En Chile, a lo que quizá el término que más identificamos es el brasilero, ¿no? de las favelas. En Chile se llaman poblaciones. Hay poblaciones que se cierran por parte de los pobladores durante 2 o 3 días, incluso a la entrada de los milicos, ¿no? Es decir, el grado expresa, ¿no? El grado de confrontación, el grado de explicación de la lucha de clases, incluso en un marco dictatorial. Y es muy interesante, yo en el libro lo documento con mucho detalle. Lo documento con mucho detalle cómo, en paralelo al momento mismo en que estallan las protestas, empiezan los conciliábulos entre las direcciones de los partidos peleando por contener las protestas. ¿Dónde? En el marco institucional vigente, que es la mal llamada Constitución pinochetista de 1980. De aquellos polvos, estos lodos. Y triunfan desde el punto de vista de que finalmente consiguen contener esa explosividad, preparando el terreno para esa transición a la democracia formulada como paquete completo cuyo alcance está preestablecido. Y lo que está preestablecido es algo que también es común aquí. Mantenimiento del modelo económico e impunidad como dos caras de la misma moneda. Estoy simplificando mucho, aunque me enrolle mucho, podría enrollarme mucho más porque hay muchos elementos. Si tuvo solamente 2 elementos, impunidad y modelo económico, para solamente señalar, cuidado creo yo, con la pretensión de que podemos parcelar los procesos sociales y explicar los aspectos económicos solo desde la economía o los aspectos ligados con la impunidad solo desde una perspectiva jurídica o lo que fuera. Hay un paquete completo, se retroalimenta. Y aquí viene, claro, la cosa tan sonrojante para quienes somos de este país, para quienes vivimos aquí. Yo me puse a intentar poner números a la impunidad. En Chile, esto es importante, hay una web, hay un organismo que se llama Museo de la Memoria. Si trasteáis museodememoria.org veréis que nada más abrirlo aparece un mapa mundi. En el mapa mundi todas las capitales de los países en donde hay al menos, primer paso, informe de la verdad, hay un punto rojo. En Madrid, capital del reino, no hay un punto rojo porque aquí ni siquiera hay informe de la verdad. En Chile sí, se hizo. Y voy a redactarlo con mucho cuidado, para asegurar que no me equivoco. El Estado chileno reconoce que el Estado chileno, durante la dictadura, provocó 40.018 víctimas, de las cuales 3.065 con resultado de muertos, asesinados o desaparecidos. Cuando yo era pequeño se contaba un chiste muy tonto que era aquello de vienen los indios, no sé qué, ¿cuántos? 3.003. ¿Cómo sabes que 3.003? Porque unos 3.003 delante. Bueno, esto no es un chiste. 40.018 porque todos y cada uno de esos 40.018 casos se han presentado a sucesivas comisiones integradas por gente con distintas posiciones políticas y a partir de la documentación se ha consignado efectivamente usted es una víctima. 40.018, de las cuales 3.065 desaparecidos, desaparecidas, asesinados, asesinadas. En el caso yo, jugando con los datos, pensé, ¿cómo podríamos dar una idea de magnitud? Bueno, en total un 2,14%, 857 víctimas han visto como su caso ha sido juzgado y se ha establecido una condena.
que a su vez luego va rebajando. ¿Y cómo se cumplen las condenas? En Chile hay un penal, Punta Peuco, que a veces se comen mariscadas. Lo sabemos. No estoy idealizando nada, solo estoy aprovechando para enfatizar el grado gigantesco de impunidad en Chile, que sin embargo se queda corto en comparación con el grado de impunidad en España, porque aquí no hay que hacer ningún cálculo. La impunidad es exactamente del 100%. Ni un solo responsable de la violación de derechos humanos durante toda la dictadura ha sido procesado. Y eso, por cierto, también tiene responsabilidad en todos aquellos que vendieron lo idílico de una transición a la democracia que, repito, dejaba literalmente decenas de miles de cadáveres en las cunetas. Impunidad y mantenimiento del modelo económico como dos caras de una misma moneda, de un mismo paquete. Esto es muy importante, la interrelación, ¿no? Y es muy importante, me parece, porque no se pueden entender las cuestiones desconectadamente. Quienes nos dedicamos a la economía política y todo esto, lo que decimos es la forma en la que la sociedad se organiza, a veces más bien se desorganiza para producir sus medios de vida, la base material de subsistencia, vaya que sí importa. Vaya que sí importa cuando vivimos en una sociedad que no produce directamente bienes con el objetivo de cubrir el bienestar de la población, sino que los produce como vehículo para obtener ganancia. Y a partir de ahí, todo lo que más de una vez en esta misma sala hemos debatido en relación con ese carácter contradictorio y crecientemente contradictorio del capitalismo. Entonces, esa interrelación es determinante porque importa en los casos. Por ejemplo, nosotros sabemos, pasa cuando vemos sentencias de la Audiencia Nacional. Decimos, joder, ¿qué sentencias? ¿Pero qué queremos? Si es el heredero directo del Tribunal de Orden Público, año 77, comparte funcionarios, comparte instalaciones. Y el Tribunal de Orden Público es el heredero directo del Tribunal de Persecución del Comunismo y la Masonería, de la ley de 1940. ¿Cómo no va a haber sentencias franquistas si hay tribunales franquistas? Entonces, en Chile ocurre algo parecido. Es verdad que hay sociedades en las que ese pacto de élites, digamos, de cúpulas, se rompe. Un caso muy destacado es el argentino. En el argentino ocurrió una cosa, digamos, imprevista en el esquema que se diseñaba, que fue la irrupción de las madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos que rápidamente adquirieron cierto prestigio, dificultando que ese pacto entre cúpulas para garantizar la impunidad absoluta se verificara. Y por eso en Argentina, de forma contradictoria, con todas las dificultades, se ha avanzado más en la persecución de los responsables de estos delitos terribles, ¿no? Eso es mucho o poco lo que llevo. Mucho. Vale. Perdón. Entonces, casi acabo. El mantenimiento del modelo económico. Hablé de esta cuestión del sistema de pensiones, sistema privado, no digno, claro, de ser caracterizado como seguridad social. Es un elemento. Otro elemento son los acuerdos de libre comercio. Fijaos, voy a hacerlo para abreviar, voy a hacerlo más rápido. Hoy día hay en Chile un gobierno presidido por un gobernante, Gabriel Boric, que se reclama de la nueva política. Esta cosa que aquí hemos conocido mucho, al final no quedó muy claro qué era lo de la nueva política, salvo que no se cotizaban las organizaciones, votaba si tenías un teléfono una vez, si tenías dos veces, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo, ¿qué política aplica? Repito, ningún interés en ningún ajuste de cuentas. ¿Qué política aplica? Aplica la política de cualquier gobierno que se somete a las exigencias del capital financiero. Y por eso el sistema de pensiones, desmantelador de un derecho verdaderamente digno de pensión, como refleja ese dato de 33 o 25% de monto de la pensión respecto al último salario, se mantiene intocado. Por cierto, por jugar un poco con los números, que sé que hay a quien le gusta, ¿no? 10% de los salarios es mucho, ¿eh? Es mucho. Los salarios en Chile representan aproximadamente el 40% del producto. Un 10% del 40% es un 4%. Un 4% del PIB. Cada año al sistema financiero, para que se juegue con ellos, se especule con ello, no es una magnitud anecdótica. Además, estas entidades que gestionan los fondos de pensiones cobran, ellos no se arriesgan, ellos cobran directamente una comisión que está entre el 0,5 y el 1,5, digamos el 1% respecto al salario. Ganancia nítida, neta, directa, sin estar sometida a ningún vaivén. Es lo mismo que pasa con el hecho de que las Fuerzas Armadas no se cambiaron al sistema de pensiones privado. Se transcribió hace no mucho el acta de la Junta Militar cuando se aprueba esto. Y Pinochet interviene y dice, a ver cómo presentamos ante la opinión pública un sistema tan bueno como el que se va a implantar y, sin embargo, nosotros preferimos seguir en nuestra vieja caja de previsión pública. Entonces, he dicho lo de AFP, doy algunos elementos. AFPs, ¿no? Se mantiene intocado, se mantiene que el 10% de la masa salarial, el 4% del PIB, mes tras mes, va al capital financiero. Se mantienen los acuerdos de libre comercio. ¿Sabéis un poco lo que son los acuerdos de libre comercio? Particularmente aquí, que estamos en un acuerdo de libre comercio y más, que hace que cuando el 23 de julio pasado hubo elecciones no se discutió ni un segundo acerca de la política monetaria. Y la política monetaria, ¿verdad?, que importa los tipos de interés y otros mecanismos en función de los cuales lo que se paga por las hipotecas o cómo afecta a la actividad económica y con ello al nivel de empleo, etcétera, etcétera, cero. Política cambiaria, ¿cuánto se discutió? Cero. Política fiscal,
prácticamente cero, techo de gasto, bueno, los acuerdos de libre comercio. En Chile hay vigentes hoy 32 acuerdos de libre comercio. 5 están firmados, ya no han entrado en vigor y se están negociando 9. Acuerdos de libre comercio que establecen normas que limitan la capacidad de actuación de los gobiernos. ¿Dónde queda esto de la soberanía, de la democracia, etcétera? En particular hay un dato muy llamativo. La mayor parte de los acuerdos de libre comercio se firman inicialmente con una duración de 15 años. ¿Cómo se combina una duración de 15 años con que los procesos de elección de los presidentes sean, en Chile ha cambiado, de 4 o de 6 años? ¿Cómo se combina la democracia incluso reducida a su mínima expresión, la más formal? Algunos son, hay muy pocos de 10 años, algunos son de 20 años, algunos son indefinidos. Directamente, claro, afortunadamente se puede romper eso, pero se va a romper no por parte de quien se subordina a eso, sino de quien ponga en el lado de la balanza que pesa las aspiraciones legítimas de la mayoría. Hay otro elemento. En Chile, en el sur, donde vive la población indígena, de origen mapuche fundamentalmente, sigue rigiendo un estado de militarización que este gobierno no ha modificado ni un ápice. Y no sigo, y repito, y no es broma, ni es retórica, no es ajuste de cuentas, es caracterizar la actuación de los gobiernos. Este se inscribe, ha habido sobre todo dos periodos de gobierno bajo la misma presidencia de Boric, el primero protagonizado sobre todo por dirigentes del Partido Comunista, después han entrado más dirigentes del Partido Socialista, pero hay una continuidad. Hay una continuidad y si aquí en la sala hay militantes del Partido Socialista o Comunista de aquí, encantado de que estéis aquí y debatamos fraternalmente, y no solo tengo nada contra vosotros o vosotras, sino todo lo contrario. Y espero que fraternalmente nos encontremos, por ejemplo, mañana en Madrid, en la movilización que hay, etcétera, etcétera. Otra cosa es que no podemos dejar de caracterizar el lugar de las direcciones para explicar de forma completa, de forma rigurosa, los procesos sociales, cómo se decantan. Y llega el 18, y acabo de verdad, el 18 de octubre de 2019. Y sube el precio del transporte, específicamente del metro, y sube 30 pesos. 30 pesos son aproximadamente entre 3 y 4 céntimos de euro, lo cual puede parecer testimonial, en realidad no lo es del todo, ¿eh? Si multiplicamos eso por familias de 4, 5, 6 miembros, por familias que muchas veces viven lejos del centro de las ciudades y que tienen que trasladarse para hacer la actividad, muchas veces, varias veces, el pluriempleo está completamente desarrollado, como única forma de tratar de alguna manera de llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, ni siquiera es anecdótico. Pero se acuña este eslogan de no son 30 pesos, son 30 años. Los 30 años justamente que se cumplían prácticamente, apenas quedaban 5 meses, del inicio de esa formalmente llamada transición a la democracia, que no tenía ni de democracia ni de transición. La palabra transición es una palabra muy seria. La palabra transición define el proceso donde ya no estamos donde estábamos, pero todavía no estamos donde podremos tal vez estar. Y hablar de transición de verdad es hablar, por ejemplo, del proceso que se abre en 1917 en Rusia. Y se inicia un proceso de transición, por cierto, luego bloqueado, revertido, traicionado, como se quiera decir. No hay tal cosa de una transición precisamente basado lo que ocurre en el mantenimiento del modelo económico demoledor, salvaje, y en el mantenimiento de la impunidad en la magnitud que yo señalaba, ¿no? 2019, 18 de octubre. Es muy curioso porque el detonante sube el precio del transporte y se cuelan los estudiantes en el metro. Y ese proceso de colarse es muy bien recibido por toda la sociedad, siendo que a los estudiantes no les afectaba la subida. Los estudiantes tienen unos bonos que no habían subido. Y muestra la posición de los estudiantes, y esto es muy interesante, porque ya había acontecido en el año 2006 que se produce un estallido social en Chile protagonizado por estudiantes de secundaria. Suelen ir con uniforme y desde atrás tiene un aspecto que les hace que les llamen, cariñosamente, supongo, pingüinos, ¿no? La revolución de los pingüinos. No es una anécdota, no es inocuo, nada es inocuo. Todo tiene su peso, su explicación. El hecho de que sean jóvenes, muy jóvenes, 13, 14, 15 años. Desde mi punto de vista, la explicación radica en que son los sectores menos controlados por los aparatos y que, por tanto, actúan de verdad y tratan de actuar hasta el fondo por sus reivindicaciones sin atender a esas cosas de las razones de Estado o que este gobierno es nuestro. ¿Cómo va a ser un gobierno nuestro? Un gobierno nuestro serán las medidas, son las medidas que corresponden. Por ejemplo, cumplir el compromiso de derogar la ley Mordaza establecido ya cuando en junio del 18 se constituye por primera vez el gobierno. El acuerdo del otro día no registra la derogación de la ley Mordaza, sino de sus aspectos más lesivos. No sabemos el cuento con lo mismo que ocurrió con la no derogación de las contrarreformas laborales de 2010 y 2012. Bueno, está ya ese proceso y además visteis seguro las imágenes y la movilización es masiva. Y ahí yo quería señalar una cosita para cerrar, que es lo siguiente. Se dice que es una movilización espontánea. Y ya lo apunté al principio. Yo sería muy cauteloso al respecto, porque me parece evidente el hilo de continuidad
con un proceso de malestar social que se ha ido expresando a partir de cuando la clase, distintos sectores de la clase, han conseguido expresarse, digamos, como señalaba con lo de los jóvenes, de una manera más abierta. Y de hecho no solamente la lucha de 2 siglos en la Araucanía, ni es cuando se construye en el 21 las mancomunales en el norte, y en el 21 el Partido Comunista, y en el 33 el Partido Socialista, y en el 65 el MIR, sino que es también que en el marco de la dictadura está ese periodo que yo señalaba, 83, 84, 85, y es también el estallido de 2006, y es el estallido de 2011, la educación no puede ser lucro, no puede ser ganancia, tiene que ser derecho, y es la gigantesca movilización de la coordinadora No Más AFPs por un verdadero sistema de pensiones en el año 2016 que moviliza en la calle a más de 2 millones de personas cuando la población chilena ronda los 20 millones. Hay ese hilo de continuidad que se expresa en octubre del 19. Y entonces la lucha de clases se expresa de forma muy nítida. Y la clase dominante recurre a esas instituciones represivas, las Fuerzas Armadas, los carabineros, que en Chile se llaman pacos, que, por ejemplo, entre otras cosas, provocan cientos y cientos de tuertos porque disparan a la altura de los ojos de quienes se movilizan democráticamente. Y es la continuidad de ese Estado chileno que reconocía la represión del Estado chileno durante la dictadura, pero Estado chileno que no reconoce la represión del propio Estado chileno cuando de nuevo hay violaciones sistemáticas, cuando de nuevo hay presos políticos masivamente, etcétera, etcétera. Bueno, la conclusión, luego viene un proceso que no sé si podemos comentar brevemente. Eso tiene lugar el día 18 de octubre, la movilización se extiende, toma una magnitud tal que se hace incontrolable. Es verdad que adolece de una carencia. No hay un partido revolucionario, no hay formas organizativas, hay intentos, hay unos cabildos populares, asambleas en barrios, en centros de trabajo, pero no llegan a coordinarse, no hay. Si lo comparamos, no porque sea el patrón de medida único, sino porque es gráfico. Con la experiencia rusa vemos que esto de los soviets pues realmente no se llegan a constituir en Chile como tales, pero sobre todo no hay el partido revolucionario que pueda canalizar las reivindicaciones hasta el final, ¿no? Lo que ocurre en octubre, en oposición a lo que había ocurrido en febrero, ya se toma el poder, se cede a la burguesía, a la oligarquía, a ese gobierno provisional que promete siempre una asamblea constituyente que nunca llega a convocar. El día 15 de noviembre, 4 semanas después, Piñera, el presidente que había declarado que era la guerra, propone un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Como siempre, en la lucha de clases, en los procesos sociales, las cosas pueden ser contradictorias. Por una parte, tiene la virtud de que va a permitir, hipotéticamente, hacer desaparecer la vieja Constitución pinochetista. Evidentemente, se utiliza como forma de intentar contener una explosión social que no está siendo contenida. Ahí hay, como siempre, los partidos se alinean. Por ejemplo, Boric firma ese acuerdo contra su partido, el Frente Amplio, que no lo firma. El PC, como siempre, no lo firma, pero lo suscribe de facto en los hechos. Digo, como siempre, de nuevo, no por demonizar el registro de hechos. Joder, voy a tomar pastillas, estoy asustadísimo, pero acabo de verdad, ¿no? Por ponerlo sobre la mesa, aunque sea de forma un poco atolondrada, uno es así, ¿no? Se inicia un proceso constituyente que da lugar a una votación verdaderamente llamativa. Se consulta a la población y entre el 78 y el 79% responden a las 2 preguntas lo siguiente. Queremos una nueva Constitución. Es brutal. A mí me parece que los procesos electorales, si los comparamos con el mundo del fútbol, en el fútbol, cuando juega el Real Madrid, que suele hacer trampas, el equipo del gobierno, la vergüenza del país, lo que ocurre es que empiezan 0-0. Los procesos electorales para nosotros no empiezan 0-0. Los procesos electorales empiezan 0-10, salimos perdiendo 10-0 y quizá podemos remontar un poco, siendo que en todo caso los procesos electorales dan lugar a experiencias que como tales tienen un carácter inevitablemente limitado en el marco institucional en el que tienen lugar. Pero fijaos, ¿no? Un 80% redondeando de la población que dice queremos una nueva Constitución. Es un buen indicador del grado de explosión social, del grado de rechazo de las instituciones, del grado de reivindicación, de malestar acumulado, etcétera, etcétera. Y hay igual 78%, 79%, igual simbólicamente 1% más de gente que vota a favor de que quien redacte la Constitución sea electo en su totalidad y no en parte, era la otra alternativa, la mitad sea digitado por el Parlamento. El desprestigio de las instituciones que han sido cómplices de esa preservación del modelo económico brutal y de esa preservación de la impunidad. Se inicia un proceso constitucional de redacción que no deja de tener lugar en el marco de un Estado burgués. Y, por tanto, cuando se llega a la redacción final, las instituciones del capital, preocupadas porque se pueda aprobar esa Constitución, de la que diré una palabrita enseguida, despliegan toda su capacidad movilizadora a partir de los medios de comunicación con cosas tan ingeniosas y tan chistosas como decir que va a ser Chilezuela. También allí se sabe cuándo hay procesos electorales, cuando se habla de Venezuela como aquí.
Y por otra parte, y esto me parece más importante todavía, tenemos que pensar en los errores de nuestra parte, si queremos llamarlo así. Una Constitución que pone mucho más el foco en algunos aspectos identitarios que al final son, ni que decir tiene que reivindicables porque aluden a derechos democráticos, pero que no están tan pegados, me parece, al sentir de la mayoría como lo que tiene que ver con las pensiones, con la sanidad, con la enseñanza, con la jornada laboral, con la vivienda, con las condiciones de empleo, etcétera, etcétera. Entonces sería para discutirlo. El hecho es que es derrotado en el referéndum ese proyecto y se abre otro proceso llamado constitucional, que es más discutible que lo sea, porque difícilmente algo que no sea una asamblea constituyente puede redactar algo merecedor de ser llamado Constitución. Según quien redacte, así redactará. Si hay una asamblea constituyente verdaderamente emanada de la población, seguramente redactará un artículo. Lo digo de forma cheli, pero vais a entender. Fuera las manos del capital de nuestras pensiones. Se puede redactar el sistema de pensiones, no puede obedecer a fines de lucro, capital financiero, bla, bla. Si lo redactan quienes lo han redactado hasta ahora, van a decir bienvenido sea que el capital financiero meta sus manos en nuestros salarios, en el salario diferido, en las pensiones. El 17 de diciembre hay unas elecciones, un plebiscito, todo apuntaba, los sondeos señalaban que iba a ganar claramente el no a ese engendro de Constitución. Yo tengo bastante susto de qué puede hacer el gobierno chileno. No es, por ponerme en lo peor, nada por el estilo, pero a partir de algunos antecedentes, lamentablemente creo que no sería descartable que con algunos guiños formales pretendiera pasar la historia como quienes dejaron atrás la Constitución pinochetista para que hubiera una nueva Constitución pinochetista sin Pinochet, pero igualmente pinochetista. 3 conclusiones brevísimas. Una, en su dominación, la clase dominante nunca va a parar atendiendo a ningún criterio ni democrático, ninguna índole ligada a derechos humanos. Esto es muy importante. Pueden tener las palabras que quieran, pueden promover lo que quieran en sus instituciones, Naciones Unidas o lo que sea. La clase dominante, para preservar sus privilegios, va a ir hasta el final. Hasta el final quiere decir incluso a genocidios de pueblos completos. A todo lo que significó eso, que resumo en datos que pueden hasta parecer fríos. 40.018 víctimas, 3.065 entre personas asesinadas y desaparecidas. Y esto no cambia en el tiempo, porque no tiene que ver con el alma latina o con lo sureña o lo que sea. Tiene que ver con aspectos materiales, tiene que ver con los aspectos de cómo la clase dominante, para preservar la dominación, nunca se va a parar en mientes para ningún aspecto que le permita preservarla. Y van a ir hasta el final. Segunda conclusión, son 3. La segunda es que muchas veces nos dicen, y yo creo que es muy peligroso, nos dicen que la sociedad se ha derechizado, que la clase trabajadora está derechizada, que la clase trabajadora lo que le mola al final es Netflix y le da igual sus condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es un ejercicio ideológico tramposo que parte de una premisa falsa, que es la pretensión de que la clase trabajadora como tal está preestablecido su estado de ánimo. Y no está preestablecido, es objeto de discusión. Evidentemente se convierte en una profecía autocumplida si quienes tienen posibilidad de movilizar, por ejemplo, en solidaridad con el pueblo palestino, máximo dirigente de la OGT, se va a ver a la embajadora de Israel. Evidentemente que eso no facilita la movilización. Los dirigentes de las organizaciones que levantamos para representar nuestros intereses actúan en un sentido inverso. No hay tal cosa de una derechización, ni podría haberlo. Se puede malinterpretar. Entonces todo es plano. Claro que hay movimiento, pero a lo que yo apunto es a la premisa. Que digo, no podemos decir que está preestablecido, eso, qué mala suerte. La sociedad está derechizada. Por favor, un masajista, un fisio a la sala, que el diputado ha votado, a ver si se va a hacer un esguince en el dedo votando. No, votando solamente el terreno institucional para no intervenir en el terreno que abre realmente salida, el terreno que nos define. Y tercera conclusión, precisamente porque a mí me gusta hacer una comparación que tiene que ver con que la clase trabajadora, yo creo que podemos homologarla, digámoslo así, es una forma de hablar, a un organismo vivo, que como tal tiene instinto de supervivencia. Por eso, después de tantas traiciones, de derrotas, con minúsculas y con mayúsculas, de represión, opera lo de Galileo, ¿no? Pues se mueve y sin embargo se mueve, pero no basta con moverse. Yo alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Puedo hacer una apuesta muy fácil, la gano seguro. Quedamos aquí dentro de 12 meses y yo os apuesto que con los 10 dedos de mis 2 manos no consigo nombrar todas las explosiones sociales que en los próximos 12 meses se van a presentar en el mundo. Es una apuesta un poco ventajista, es evidente. La explosividad está en todos los lados, incluso en Estados Unidos, con movimientos huelguísticos muy importantes, pero no basta. Podríamos decir que es condición necesaria, pero no basta. Hace falta su articulación política. Y eso pone sobre la mesa palabras, conceptos que tramposamente nos son hurtados. En particular, los órganos de frente único, de agrupamiento democrático, de quienes podemos tener diferencias sobre tal o cual aspecto, pero compartimos lo más sustantivo.
Y lo más sustantivo es que las reivindicaciones, las aspiraciones legítimas de la mayoría son innegociables, porque son legítimas. Y sabemos perfectamente cuáles son: empleo, salario, vivienda, alimentación, vestido, transporte, educación, enseñanza, cultura. Y son legítimas por dos razones. Primero, son legítimas, lo hemos conversado, porque emanan de la mayoría, no están incubadas de fuera. Y segundo, porque son factibles, son perfectamente factibles. ¿Sabéis gracias a qué? Gracias a nuestra productividad. Y por tanto es necesario establecer esos órganos amplios donde, más allá de que discrepemos de distintas cosas, legítimamente compartamos que la única forma verdadera de defender las reivindicaciones, las aspiraciones legítimas de la mayoría, es hacerlo incondicionalmente y por tanto hasta el final. Pero no basta con eso. Y voy a decir una palabra que a veces no suena bien, porque se puso de moda que no sonara bien, problema de quienes pusieron de moda esto, que es la palabra partido. Partido, en castellano, significa organización política que se da por objeto la representación fiel, añado yo, a veces eso se pervierte en el camino, de los intereses de un sector social, de una clase social. Y necesitamos una representación política fiel a los intereses de la mayoría. Y acabo, que no te lo crees, pero ahora sí que es verdad del todo, leyendo una cita muy cortita, pero muy gráfica, precisamente de quienes vais a escuchar al final, y así me hago el interesante. Dice: una sociedad que todavía conserva en su seno el espíritu vandálico, agresor, despótico, grosero, infame del salvaje ignorante de las edades primitivas. Emplear la crueldad extrema, infundir el terror en el menor tiempo posible, desbaratar toda organización que pueda resistir. He ahí el plan de hoy de los burgueses chilenos. El pueblo de Chile es de índole altiva, trabaja mansamente, se deja explotar con resignación, pero es un león cuando se cansa de sufrir, cuando se ve colmado de abusos. Luis Emilio Recabarren, 1908. Muchas gracias.